calor. Hola a todos otra vez. Este sería el último ejercicio, video que hago sobre ejercicios de la dilatación térmica. En este caso ya toca hacer un ejercicio que trate sobre expansión volumétrica, ¿sí? Entonces este problema de hecho sí está un poquito más revoltoso, ¿no? Entonces por eso me pareció que valía la pena hacerlo. Y dice así: observamos que un contenedor de agua que tiene este volumen 55.5 mililitros a 20 grados Celsius se llena completamente hasta el borde, ¿sí? Entonces el volumen, el contenedor se va a llenar hasta el borde, ¿sí? Entonces cuando el contenedor y el agua se calientan hasta los 60 grados Celsius, se pierden 0.35 gramos de agua. Entonces nos preguntan cuál es el coeficiente de expansión volumétrica del contenedor, ¿sí? Entonces nos dan un dato extra, dicen a 60 grados Celsius el agua tiene una densidad de 0.98324 gramos sobre mililitro, ¿sí? Entonces este problema sí hay que ponerle mucha atención, ¿no? Primero hay que entender qué es lo que están pidiendo. Nos están pidiendo un coeficiente de expansión volumétrica, ¿sí? De el contenedor. Entonces, de entrada aquí nos están diciendo coeficiente beta, es decir, este problema trata sobre expansión volumétrica y la ecuación, bueno, las ecuaciones que me permiten conocer cómo se va a expandir este material es el cambio de volumen es igual al coeficiente de expansión volumétrica que multiplica al volumen original y esto multiplica al cambio de temperatura, ¿sí? Ahora vamos a entender un poquito más, ¿no? Vamos a separar por partes este problema. A lo mejor ustedes de inmediato se van con la finta y dicen, pues necesito beta, voy a despejar este de aquí y ya tengo un volumen y puedo calcular el cambio de temperatura porque conozco la temperatura final y la temperatura inicial, ¿no? Y de aquí, pum, despejan beta y ya dicen, acabaron. Ok, está mal. De hecho yo también las primeras veces dije, ok, va a ser así y se me olvidó completamente, ¿no? ¿Qué es el detalle que se nos suele olvidar? Nos dice, cuando el contenedor y el agua se calientan, es decir, hay dos sustancias. Si ustedes nada más despejan beta de esta sola ecuación, significaría que están despejando nada más el coeficiente de una sola sustancia, pero están involucradas dos sustancias, la del contenedor y el agua, ¿no? Entonces vamos a la primera parte, ¿no? A la parte de hasta arriba. Hay que entender qué está pasando aquí. Originalmente a los 30 grados Celsius, a los 20 grados Celsius tenemos nuestro contenedor. No sabemos de qué material está hecho, por eso es que nos preguntan que calculemos su coeficiente de expansión, ¿no? Pero lo que sí sabemos al inicio es que este contenedor está lleno hasta el tope, ¿sí? Está hasta el borde. Lo que significa que al inicio el volumen del contenedor es igual al volumen del agua. Y sabemos que esto vale 55.5 mililitros, ¿sí? Está lleno. Le iba a poner hasta el borde. Entonces al inicio tenemos este dato, ¿sí? Sabemos también que la temperatura inicial son
20 grados Celsius. La temperatura final, o sea, en la que van a terminar el contenedor y el agua, va a ser 60 grados Celsius, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando se empiezan a calentar tanto el agua como el contenedor, pues las dos sustancias se van a expandir, porque pues las dos están obedeciendo las leyes de la física, ¿no? Entonces, si esta cosa de aquí se expande, si yo aumento la temperatura, no nada más el contenedor se va a expandir, también se va a expandir el agua, ¿no? Entonces aquí, si originalmente yo tenía esta altura, digamos aquí, ¿no? Si originalmente yo tenía el contenedor así, nada más como referencia. Bueno, pues digamos que ahora el contenedor se va a expandir un poquito más y también va a crecer, ¿no? Es decir, se va a expandir un poquito en volumen. Pero al mismo tiempo, toda el agua que antes estaba hasta aquí al borde original, pues también toda esta agua se va a expandir un poquito más. ¿Sí? O sea, ya no nada más tenemos agua acá, sino que al calentar el agua, también el agua se va a expandir. Y esto es lo que produce que nos dice que cuando se calentaron a los 60 grados, el agua se perdió. ¿Qué cantidad se perdió? 0.35, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos un volumen perdido, ¿no? El volumen que perdimos de agua va a ser la diferencia que hubo entre el volumen que aumentó el contenedor menos el volumen que aumentó el agua, ¿sí? Perdón, para que como se supone que el aumento del agua sería mayor, entonces para que esta diferencia nos quede positiva, lo voy a acomodar al revés, ¿sí? Entonces, C. Y C, acuérdense que pues va a ser C, significa del contenedor, ¿sí? Entonces, el volumen perdido de agua va a ser la diferencia de qué tanto se expandió el agua con qué tanto se expandió el volumen de este contenedor, ¿no? Es decir, sería este volumen perdido, sería lo que se alcanza a perder, ¿no? Esto de acá. Vientos. Entonces, si entienden esto, pues ya podemos avanzar, ¿no? De aquí ya está sencillo. Nosotros sabemos calcular la expansión del volumen, ¿no? Que es gracias a esta ecuación. Entonces nada más vamos a sustituir. Ya no voy a escribir perdido, nada más le voy a poner P, ¿sí? Y este delta del volumen del agua, pues se calcula con esta de acá. El coeficiente de expansión volumétrica que le corresponde al agua por el volumen original del agua por el cambio de temperatura, y con otro color voy a poner lo que corresponde al contenedor. El cambio de volumen del contenedor, aplicamos otra vez esta ecuación, nada más que este beta va a ser con el subíndice C del contenedor, el volumen original y también el cambio de temperatura, ¿no? Ahora, si se fijan, de aquí nosotros podemos ver que el volumen original, aunque esto sea del agua y este sea del contenedor, ya sabemos que el volumen al inicio es igual,
porque al inicio el contenedor estaba lleno, ¿no? Y el cambio de temperatura también es igual, por la ley cero de la termodinámica, o sea, están en contacto, entonces eventualmente tanto el agua como el contenedor van a estar en la misma temperatura, por lo tanto el cambio de temperatura también va a ser igual para estos dos, ¿no? Entonces de una vez pongo delta T es igual. ¿Qué significa esto? Que pues yo puedo factorizar de esta ecuación. Entonces pues, voy a poner el volumen perdido va a ser igual al coeficiente de expansión del agua. Bueno, pueden factorizar, pero déjenme ver si conviene. Ok, sí. Entonces, vamos a factorizar y vamos a dejar de este lado la resta de los coeficientes, y afuera pues vamos a poner el volumen original y el cambio, ¿no? Que esto pues es básicamente lo mismo para estos dos, por eso es que yo lo puedo factorizar. Ahora yo quiero encontrar este coeficiente, ¿no? Porque el coeficiente de expansión del agua pues lo pueden encontrar en el libro del Giancoli o en internet, ¿no? Pero este es un material que yo no conozco hasta ahorita. Entonces tengo que despejar esto de acá, ¿no? Entonces para hacerlo voy a pasar, déjenme ver qué color. Primero tengo que deshacerme de esta parte que está multiplicando, ¿no? Entonces voy a tener el volumen perdido, esto sigue igual, esto que estaba multiplicando lo voy a pasar del otro lado dividiendo, ¿sí? Y ahora pues ya esto no necesito ponerle paréntesis porque es una simple resta. Por lo tanto, para despejar el volumen del contenedor, nada más hay que pasar el volumen del agua del otro lado, ¿no? Entonces me va a quedar esto igual. Esto está positivo, pasa del otro lado negativo. Y acá me queda menos el volumen del el coeficiente de expansión del contenedor, ¿no? Entonces voy a hacer espacio y ahorita continúo con la solución, ¿sí? Bien, entonces continuando con la solución, vamos a tener esto, ¿no? Yo ya despejé el coeficiente de expansión volumétrica del contenedor, pero me queda con signo negativo. Entonces, para hacerlo positivo, tengo que multiplicar los dos lados de la ecuación por menos 1. Es decir, si yo multiplico por menos 1 aquí, también tengo que multiplicar por menos 1 a todo lo que está acá, ¿sí? Entonces, no se les vaya a ir, ¿no? Entonces, para multiplicar por menos 1, entonces me va a quedar el menos 1, va a multiplicar a este término, me va a quedar menos esto, que no hay tanto problema, y un menos por menos de acá, pues me va a quedar así. Y el menos 1 que multiplica a este lado de la ecuación va a hacer que el coeficiente del contenedor me quede ya positivo, ¿no? Entonces técnicamente esto ya sería como la respuesta. Ahora el chiste es poder sustituir los valores numéricos para encontrar la respuesta numérica, ¿no? Ahora, aquí es donde entra otro detalle. ¿Qué pasa con este volumen perdido? A mí me están dando 0.35 gramos de agua perdida, pero si te fijan, esta unidad no es de volumen, es de masa. Entonces, ¿cómo relaciono el volumen y la masa? Ya lo vimos en el parcial pasado, es utilizando
la fórmula de densidad. ¿Sí? Entonces, esto de acá, la masa va a ser densidad por volumen. Y esto pues es la masa perdida, que es la masa de agua a 60 grados Celsius. La densidad va a ser la densidad del agua a 60 grados Celsius. Y el volumen pues va a ser justamente lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, entonces déjenme ver cómo acomodo esto de acá. Y ahorita regreso. Bueno, al final no acomodé nada. No acomodé nada más. Nada más me di cuenta de que lo que faltaba, no tenemos que despejar la masa, ¿no? La masa es la que ya tenemos. Lo que necesitamos conocer es el volumen. Entonces, este es el despeje del volumen. Nada más pasa multiplicando y la densidad que queda acá multiplicando pasa dividiendo, ¿no? Entonces, a partir de esto, este volumen perdido es el que vamos a sustituir en esta ecuación, ¿no? Entonces, sustituyendo el volumen perdido, nos va a quedar lo siguiente. Voy a reacomodar la ecuación, ¿no? Para que sea un poquito más sencilla de leer. Y lo voy a poner con otro color. Entonces, el coeficiente del contenedor es igual a que empieza con el número con signo positivo. Va a ser el coeficiente de expansión del agua menos el volumen perdido por el volumen, entre el volumen original por el cambio de temperatura. Pero ya sabemos que el volumen perdido es igual a esto de acá, la masa perdida entre la densidad del agua perdida, y todo esto sigue siendo dividido por el volumen original por el cambio de temperatura, ¿no? Entonces, esto de aquí se puede simplificar más fácil todavía. Esto, acuérdense que esto se puede interpretar como que está sobre 1. Hacen la multiplicación de extremos. Y acá me va a quedar, déjenme, hago más espacio. Menos. Extremos con extremos va a ser masa del agua perdida en la parte del numerador. Y en el denominador me queda densidad por esto de acá, ¿no? Entonces la densidad del agua perdida por volumen, esto de acá. Y esto para que se vea más bonito. Entonces, si se fijan, ahora sí, yo puedo conocer el coeficiente de expansión del agua a partir de lo que viene en las tablas del Giancoli o en internet. Ya conozco la masa de agua perdida, que son 0.35 gramos. Conozco la densidad del agua a 60 grados, que vale esto. Conozco el volumen original, que eran 55.5 mililitros. Y conozco el cambio de temperatura, ¿no? Entonces, ahora sí, esta sería la respuesta algebraica. Nada más es cosa de sustituir valores, ¿no? Entonces, denme chance para hacer espacio. Sustituimos valores ahorita que regrese y ya acabamos. Entonces ya, ahora sí, haciendo espacio. Aquí está la solución que teníamos. Nada más hay que sustituir del Giancoli. El valor del coeficiente de expansión del agua es 210 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la inversa. El cambio de temperatura pues es simplemente la temperatura final, 60 grados Celsius menos los 20 grados Celsius, nos da 40 grados Celsius, ¿no? De cambio. La masa perdida pues es 0.35 gramos de agua perdida
la densidad del agua era 0.98324 y el volumen original era los 55.5 mililitros, ¿no? Entonces, sustituyendo todo esto acá, sustituyendo todos estos datos, nos va a quedar lo siguiente: 210, a ver, con otro, no, con este, a ver, 210 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la inversa, y esto le vamos a restar 0.35 gramos. Todo esto va a estar dividido entre la densidad, que es 0.98.324 gramos entre mililitro, por el volumen original, que son 55.5 mililitros, y el cambio de temperatura, que son 40 grados Celsius. Y perdón si ya no se nota, pero vayan haciéndolo conmigo, ¿no? Entonces, a ver, esto nos va a dar 210 por 10 a la menos 6. Déjenme, voy sustituyendo la calculadora. Menos 0.35 0. Bien, pues a mí esto me resulta el siguiente valor. El coeficiente de expansión del contenedor me da 4.90 por 10 a la menos 5. Esto, pues al ser un coeficiente, me debe de quedar en unidades de grados Celsius a la inversa, ¿sí? ¿Cómo sé que estas unidades están bien? Pues hay que hacer el análisis dimensional. Acá, estos mililitros se van a cancelar con estos mililitros. Estos gramos Celsius, estos gramos se van a cancelar con estos gramos. Y si se fijan, acá me va a quedar nada arriba. La única unidad que sobrevive son grados Celsius en la parte de abajo, que es justamente acá, ¿no? Entonces me va a quedar las mismas unidades, es decir, grados Celsius a la inversa. Y por lo tanto, esto de aquí es la respuesta, ¿sí? Ustedes pueden buscar en la tabla del Giancoli cuál es el material más cercano al que correspondería este coeficiente de expansión, ¿no? Pero bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Les dejaré un poquito más de tarea ya para que ustedes los hagan, ¿no? Nos vemos ya entonces en los siguientes videos para los siguientes temas, ¿no? Hasta luego.